Hola, bienvenidos a Políticamente Simple. Mi nombre es Verónica Capello. Mi nombre es Juan Pablo Aguirre y el día de hoy vamos a hablar sobre fútbol. ¿Es el Interesante. fútbol político? ¿Es el fútbol algo extrapolítico? ¿Debería de involucrarse? ¿No debería de involucrarse? Cuéntame, ¿qué crees tú, Berito? A ver, empecemos. Yo creo que todo es político. Absolutamente todo es político. Sobre todo el fútbol creo que es muy político. Vemos a selecciones que son apoyadas, que no son apoyadas por sus gobiernos. Entonces, eso también nos debería hacer pensar, porque más allá de lo que vemos en el mundial o lo que vemos cuando vemos un partido por la televisión, tenemos que pensar en las personas detrás de él. ¿Qué nos dice el gobierno, independientemente del país de que sean? ¿Qué hace el gobierno por ellos? ¿O simplemente el mundial es una bandera blanca para decir, ok, llevamos a la selección hacia afuera y tienen que perdonarnos todo lo que en territorio no hemos hecho? Oye, eso pasa muy seguido, ¿verdad? El tema del fútbol, sobre todo en futbolistas. A mí me parece muy interesante cuando los futbolistas se posicionan apolíticamente, ¿no? Cuando dicen, no, es que el fútbol no es político, el fútbol no se debería de mezclar fútbol y política. Hermano, todo es político. Tristemente, te guste o no te guste, todo es político en la vida. Sea para bien, sea para mal, todo es político. Y sabes, a mí hay una cosa que me parece súper interesante, y voy a empezar diciéndote eso, porque estoy seguro que, como no eres gran fanática del fútbol, no estarás al tanto. Ok. Pero, verás, a grosso modo, ¿no? Existen grandes organismos internacionales, sean la FIFA, la UEFA, la Conmebol, etcétera, etcétera, etcétera. He Entre escuchado estos, de ellas. de eso sabes, de eso sí sé. De eso sí. Por ejemplo, que Donald Trump quiere poner de secretario general de la ONU al presidente de la FIFA. ¿Escuchaste esa? Claro, claro. Qué densa. Mira, por ejemplo, ¿cómo vamos a decir que el fútbol no es político? Pero si Infantino le generó un premio a Donald Trump, ¿cómo me dices que el fútbol no es político? Cuando el Nobel de la Paz no cae en manos de Donald Trump y cae en manos de María Corina Machado, Infantino dice, perfecto, no pasa nada. Mi amor, ¿tú quieres un premio? Te hago un premio para ti. Mi vida, hagamos un premiecito. No, pero más bien, ¿sabes por dónde lo iba a ligar? Verás, todas estas, Gianni Infantino, antes de haber sido presidente de la FIFA, si mal no me falla la memoria, fue presidente de la UEFA. Por favor, ¿le escuchan? Sí, ¿No sí, es todos así? vamos anotando. Fue presidente de la UEFA, Okay. que es, vaya, la organización política futbolística de Europa, así como lo es la Conmebol acá. No sé si tú sabías eso, pero el Estado de Israel juega en UEFA, juega con las selecciones europeas. Se me borró una sonrisa. No favor, con las selecciones asiáticas. Inserten esto, se me borró la sonrisa durísimo. Ahora, cuando ocurre la guerra de Rusia y Ucrania, se suspende a la Federación de Rusia de participar en todas las competiciones FIFA. Eso incluye a las competiciones UEFA y a las competiciones internacionales. Es por eso que, por ejemplo, Rusia no puede participar en el Mundial, Rusia no puede participar en partidos amistosos oficiales de FIFA, no puede participar en eliminatorias, no puede participar en la Euro, que es pues el programa. Conozco. Oye, y aún así, porque obviamente, ¿cuál fue el argumento para sacarle a Rusia de eso? No, es que están violando los derechos humanos y están cometiendo crímenes de guerra y de lesa humanidad en Ucrania, por ende, vamos a excluirle de todos estos lugares. Y aquí viene una hermosa y excelente pregunta, ¿por qué no se ha hecho lo mismo con el Estado de Israel? ¿Acaso tu personaje se llama Donald Trump? Mi personaje no se llama Donald Trump, se llama Gianni Infantino, que es casi lo mismo en este punto, la verdad. Básicamente. Son primitos ya casi. Primos hermanos. Pero esto es súper importante, porque mira, nosotros volvemos a ver esta polarización. Cuando tú hablas de los países o cuando tú conoces de los países y lo que te enseñan en la escuela y en el colegio y todas las cosas, hay muchas cosas que cuando tú vuelcas al fútbol, por ejemplo, lo que swipeabas en TikTok o en otra red social que se hablaba de Cabo Verde, pasa de no existir en su generalidad y pasa a existir por esta visión en donde el mundial nos genera una pantalla. Entonces también te das cuenta que esto es político porque nos lleva a analizar qué es lo que queremos, qué es lo que hacemos y cómo el mundo nos ve. Los países los ven, las Naciones Unidas. También el fútbol es una forma de implantarse hacia el mundo. Entonces, esto nos hace conocer, entonces vemos como a la gran selección, a la pequeña selección, a la selección que no hace mucho, a la selección que hace poco, o a las selecciones que observamos que
que son como el outsider en la política. Claro. Ok, por ejemplo, Cabo Verde. Cabo Verde, outsider. o vemos este tema de Haaland también, Diablo. que nace de la nada como este ideal imaginario de mirarlo más allá, de analizar, de conocer una nueva figura más allá de Cristiano Ronaldo, más allá de Messi, más allá de Mbappé, más allá de cualquier otro jugador, de Vinicius Junior. Entonces vemos otro rostro. Y esto también es político, porque todo lo que día con día nos llevamos nos hace mirar y nos debería hacer analizar, ok, Noruega no aparece en el mapa político del fútbol, pero viene Haaland y los vuelve a poner en el mapa político del fútbol y deja como de lado a las grandes selecciones. Si bien es cierto, por ejemplo, se sufrió mucho la salida de Cristiano Ronaldo, se sufrió mucho la salida de Vinicius Junior, del mismo Mbappé, y vemos del croata que ahora mismo no recuerdo. Luka Modric. Gracias. Tipazo. Entonces, y vemos toda esta idea. Pero si tú te das cuenta, si el país no está en el fútbol, no está en el ojo político, no está en el ojo de la gente que los miramos desde fuera. Porque muchas veces decimos, no, como si ese país está súper chévere cuando vamos a redes sociales y vemos sus políticas públicas y todo. Pero el real momento político para mí de los países es cada 4 años cuando su selección se da a ver en el ojo público. Porque esto sí nos lleva a pensar y a replantear qué es lo que pasa, cómo lo estamos haciendo, qué estamos queriendo y hacia dónde vamos. ¿Sabes? A mí, por ejemplo, me gusta mucho, o soy como muy fan siempre de ligar el tema futbolístico con el tema colonial. Okay. Por ejemplo, cuando hablábamos de Cabo Verde hace un ratito, ¿tú sabías que de los jugadores de Cabo Verde, me parece que uno había nacido en Cabo Verde y el resto eran nacidos en el Reino de los Países Bajos? ¿Por qué? Porque Cabo Verde era una colonia de los Países Bajos, ¿no? O por ejemplo, el mismo Erling Haaland. Haaland no es nacido en Noruega, es nacido en Inglaterra, porque su papá jugaba en Inglaterra, todo el show, ¿no? Pero le dio esta visión mediática, lo mismo que tú dices, o sea, le dio esta visión mediática a Noruega y como que lo puso en el mapa. Y ahí me gustaría traer a colación algo que vi mucho durante este mundial y que me parece muy curioso, porque no termino de comprender cómo es que la gente o nuestros conciudadanos, sean ecuatorianos, sean colombianos, sean mexicanos, argentinos, nos hicimos tanto asco entre nosotros y empezamos a ser el fanático de Noruega, y yo le apoyo a Inglaterra por Bellingham, y yo le apoyo a Portugal por CR7, y todas eran potencias coloniales, que bien o mal, en algún punto de la historia tuvieron una colonia, generalmente en América, por ejemplo, las españolas, todo el latinoamericano que fue con España, por ejemplo, en lugar de con Argentina. Creo que Juan Pablo está ardido con la final, pero, bastante ardido. Pero ese es un tema que lo hablaremos. Yo bastante ardido, pero es que no entiendo, por ejemplo, o ya, dejemos de lado el tema de España. Pero es que el latinoamericano nunca ha querido ser latino. Nunca ha querido ser latino. Y nos odiamos entre nosotros. O sea, sí y no. A ver, desde mi perspectiva, más allá de que nos odiamos entre nosotros, siempre hemos pensado en el sueño americano y en el sueño europeo. Nunca hemos pensado en el sueño latinoamericano. Y te digo, desde mi idea, yo siempre he pensado en el sueño latinoamericano. Yo no he pensado en irme. Entonces, pero el latinoamericano promedio, y ojo, no en mal sentido, siempre tenemos la idea de salir de nuestro país porque la corrupción, los malos gobiernos, y la falta de empleo y todo esto nos tiene jodidos. No dan ganas de luchar, Dick. Exacto, pero al final del día yo creo que lo que tú dices es cierto. Pasamos desde la prioridad de ser latinoamericanos a no quererlo ser y a querer ser Inglaterra, España, Noruega, cosa que nos faltarían como 300 años siendo bastante... Y colonizar un par de cosas por ahí. Exacto. Para ser como ellos. Pero es que al final del día a los latinoamericanos siempre nos ha jodido ser latinoamericanos. Siempre queremos vestirnos como se visten los gringos, hablar como hablan los europeos, tener la oportunidad de educación que tienen los europeos. Tú muy pocas veces ves a influencers que no sean de comunidades nativas, por ejemplo aquí en Ecuador, a influencers que no son de comunidades nativas que tú digas van a salir quizás con un poncho o con collares, más allá, porque hay una cosa muy plausible, de que hay que entender el tema de quién eres y del tema de lo que te quieres desplazar. ¿Qué te parece, Brito, el tema del nacionalismo absoluto durante el Mundial? Todos somos, por ejemplo, todos somos fanáticos del Ecuador, ¿no?
mientras el Ecuador está en el Mundial, todos somos re fanáticos del Ecuador y súper nacionalistas, y qué orgullo ser ecuatoriano. Salimos del Mundial y seguimos lo que tú bien dices, seguimos igual de jodidos, seguimos igual en precarización laboral, seguimos con las mismas políticas de todo el rato, y empezamos a dejar de apoyar a nuestros conciudadanos, a nuestros amiguitos latinos, porque como tú bien dices, no queremos ser latinos. ¿Qué te parece de ese patriotismo de a mes? O sea, es que nosotros siempre hemos tenido patriotismo sesgados. A ver, cuando la derecha está en el poder, todos los que están de la derecha son súper nacionalistas, son los mejores ecuatorianos. No, ellos quieren ser siempre nacionalistas. Cuando la izquierda está en el poder, los de la izquierda son muy nacionalistas y son muy patriotas. Y lo mismo nos pasa en el fútbol. Realmente no creo que tenga nada que ver con que somos o no somos nacionalistas. Creo que no hemos aprendido a amar a nuestro país desde la realidad. Si tú me preguntas a mí, creo que somos realmente muy absurdos en cómo visualizamos nuestro país. Porque nos gusta cuando el país está bien. Es como si tuvieras una relación amorosa. Te gusta tu relación mientras estás bien. Pero si comienzan los problemas, ya no. Exacto. Y es la misma idea que tenemos acá. Porque no pensamos en el país como una unidad o como el verdadero significado de ser ecuatoriano. Ok, soy ecuatoriano y en vez de irme a pasar, irme a Disney, que está bien, si tienes el dinero, tienes la posibilidad, pero nunca piensas, ok, voy a irme a la Amazonía, y lo hablo en un contexto general, voy a irme a la sierra, voy a irme a la costa. Es como el ecuatoriano quiere sentirse extranjero por tener el capital económico para poder ir a otros lugares en donde la foto sale linda, en donde ha ido todo el mundo. Entonces sí tenemos un nacionalismo sesgado. ¿Qué pasa cada vez que nos unimos con la selección? ¿Qué pasa cada vez que nos unimos con un candidato político? ¿Qué pasa cada vez que vamos al Miss Universo? Porque todos estos momentos mediáticos los ponen. Entonces vemos el Miss Universo, que es una clasificación abrupta de las mujeres, pero vemos, todos somos Ecuador, y esa candidata ecuatoriana es preciosa, y es preciosa y todo, pero al final del día somos ecuatorianos solo en los momentos en los que estamos bien. ¿No es Donald Trump como dueño de la organización Miss Universo o accionista o algo Creo así? Creo que era algo así. Algo del estilo, como por cuando él empezó, me parece, algo del estilo. Así. Sí, hay unas fotos de Donald. Uf. Hay muchos archivos de Donald, en todo caso, más que fotos. Hay un par de archivos de Donald por ahí. Básicamente. Oye, mira, y volviendo un poco al tema de que todo es político, incluso el fútbol es político, recordemos qué pasó cuando no ganamos el Mundial, no clasificamos a la final, no hicimos nada, le ganamos a una potencia futbolística, que fue Alemania. Sí, ¿Qué pasó en este país? Automáticamente feriado nacional el día siguiente. ¿Tú qué opinas de los feriados nacionales, básicamente, ante esas cosas? Quiero una opinión sincera porque luego daré la mía. ¿Qué opinas de ese feriado? Yo creo que no está bien. A ver, yo entiendo el sentimiento nacional, ¿verdad? Entiendo el sentimiento de euforia, de que estamos todos felices por la selección, porque si bien tenemos un patriotismo sesgado, yo concuerdo en eso contigo, al fin y al cabo estamos siendo patriotas en ese punto. Es como todos somos Ecuador y todos nos amamos, y que sí, que les amamos a los jugadores, y Energoat Valencia, y todos somos re fanáticos. No, en ese punto todos somos fanáticos. Y cuando le ganamos a Alemania, todos éramos más ecuatorianos que nunca. Nos podíamos tatuar. No, hombre, si le cantábamos como el Juan Fernando Velasco, yo nací en este país, ya toditos en las calles, felizotes. Pero a ver, tenemos que ponernos a pensar qué conlleva la declaratoria de un feriado nacional. Mira, por ejemplo, te hablo desde el ámbito laboral ahora, desde el derecho. A mí el otro día me sucedió que no contabilicé ese feriado nacional y me tocó subir un escrito que yo pensaba que estaba en término. ¿Ya? Para término es que se me iba a cumplir el tiempo, me iban a decir ya no puede presentarlo. Y luego no conté ese feriado nacional, entonces lo conté en mi contabilización de término. Estabas muy estresada. Que ya estaba, pero que bestia, no, y que ni sé qué, ni cuánto. Entonces automáticamente desorganizó toda mi agenda. ¿Por qué? Porque estuve todo el día trabajando en presentar ese escrito que tenía término. Y luego me di cuenta que tenía un día más, porque habían decretado feriado nacional. Y dije, diablo. O por ejemplo, la administración de justicia o la misma administración pública
que se detiene durante todo un día. ¿Tienes idea la cantidad de plata que se gasta deteniendo la administración pública un día entero? Y de la nada, de la noche a la mañana, porque lo decretó el jueves, me parece, en la noche. O sea, después de haberle ganado a Alemania. Y es como, ¿cómo puedes prever o cómo puedes hacer un cronograma para tener ese feriado nacional? Por eso es que sale un listado a principio de año de cuáles son todos los feriados nacionales durante los próximos 4 años, para que se pueda organizar la función pública, para que se puedan organizar los servidores públicos y que nada se paralice en el país. Eso sin contar todo el tema privado, por ejemplo. No, y aparte, mira, ahí creo que es el claro ejemplo de que todo es política. El fútbol nos dio una gran celebración, ¿ya? Y justo yo lo escribía en ese día en mis redes sociales. Ok, los ecuatorianos le ganaron a Alemania, Chile. Y la fusión del Ministerio del Deporte, y los futbolistas que no ayudan, y los clasificados del fútbol femenino, y el judo, y el taekwondo, y todo. Porque un feriado nacional no mejora nada. Y claro, la gente dirá, ok, me voy a poder pegar mis taguitos, la voy a pasar súper bien, que están en todo su derecho. Pero ese triunfo ante Alemania, suerte, muerte, nos encomendamos a algún santo, como lo quieras ver. No, nada, jugamos espectacular. Déjame decirte, jugamos increíble. No, o sea, no sé, pero también hay esta idea de cada vez que perdemos, somos los peores, y hay muchos... Jugamos como nunca, perdemos como siempre. Y somos los peyorativos, y existen muchos peyorativos contra los jugadores. Ah, total. Entonces, cuando decimos que todo es político, hay que pensar esto. Ok, Daniel Noboa nos sobre dio... todo por su etnia. Exacto. Daniel Noboa nos da el feriado, pero al final del día, ok, la selección vino, hizo un trabajo bueno, malo, mediano, a consideración de quién, no sabemos, porque el Ministerio de Educación funcionaba con el Ministerio del Deporte, ya no nos da las garantías ni para que los jugadores busquen becas, porque recuerden que la vida útil, por así decirlo, si es la palabra que podríamos usar, de los jugadores tiene un tiempo. Veíamos, por ejemplo, a los jugadores internacionales que acababan su carrera hoy por hoy. También debemos analizar este tema que te decía que todo es político. A ver, Daniel Noboa estaba mirando los partidos al otro lado del charco. Es que no tienes... Estaba en el palco, o sea... Y desde ahí firmó el decreto. Entonces, firma electrónica. Firma electrónica. Pero esto también nos motiva y nos debe motivar a entender que todo es político en el sentido de, ok, nuestro presidente estaba allá, debemos analizarlo, con qué recursos, porque más allá de que tenga o no tenga dinero, recuerda que entre comillas es una delegación de funciones porque estás yendo a ver a tu país. Obviamente. Y también firmar un decreto desde la euforia, desde la emoción, al otro lado de América, te tiene que hacer pensar de que no dimensionas la realidad de lo político ecuatoriano. Estás hablando a través de la emoción y esto nos lleva a entender lo que muchos autores hablan sobre la política y las emociones, que las emociones no nos deben gobernar políticamente. ¿Qué opinas sobre esta idea de que Daniel firma el decreto en Estados Unidos, analiza y hace todo esto? O sea, ¿cómo lo ves tú? Verás, a mí, yo creo, ataquemos desde todos los puntos. Okay. ¿Qué te parece? Tomando en consideración cuáles son, por ejemplo, las cuestiones que pone Daniel Noboa sobre la mesa para su viaje a los Estados Unidos, ¿no? Que recordemos, su viaje no era un viaje personal, ni mucho menos. Era un viaje de jefe de Estado, porque iba a mantener una reunión con no me acuerdo, con el Pentágono, me parece, o con Christie. El punto es que tenía reunión. Iba a tener una reunión, según él, de Estado, ¿no? Tenía una reunión en el día a las 2 de la tarde y ya. Y no tenía más. Entonces, claro, si es que vos dices, la persona que pueda ir o que pueda asistir, en este caso a Daniel Noboa, porque bien o mal Daniel Noboa es una persona muy adinerada, es una persona que tiene las posibilidades económicas para pagarse un boleto, para ir al mundial, para ver el partido desde el palco. Es una persona con capacidad económica. Muy aparte que nos lleve, por favor. Daniel, si ves esto, llévanos la próxima vez. Por favor, llévanos. Y ya no a este mundial, llévanos al de España. En 4 años. Pero claro, o sea, si lo empiezas a ver como fue una función estatal, es decir, viajó en el avión presidencial,
con recursos estatales, ¿no? Y se llevó a su delegación con recursos estatales. Y empiezas a decir, a ver, no quiero sonar grosero, pero que no nos traten de idiotas tampoco, ¿sabes? Si es que tienes una sola reunión en el día y después justo coincide con que ese día tienes una reunión y justo ese día juega el Ecuador, tú te estás yendo con dinero estatal, tú te estás yendo con dinero del pueblo, tú te estás yendo con el dinero de los ecuatorianos. Así que saquémonos esa idea de la cabeza que el man se fue. Puede que se haya pagado su entrada, pero sí hay que entender que todo es político. Irse desde el avión presidencial hasta llevar a su delegación para una reunión y luego no sabemos si asistieron. Tener una reunión. Y no sabemos si asistieron o no al partido, pero eso también nos debería comenzar a ponernos a pensar qué es lo que queremos. Y yendo como a todo esto y a la final, que lo siento mucho, pero deberíamos, creo que esto también es un tema que a mí me gustaría tratar contigo. Vemos una final de fútbol, independientemente del ganador, vemos una final en donde vemos a los mandatarios, a quienes son jefes en la FIFA, y le vemos a Claudia como un punto negro en la mancha blanca. Y justo en este momento donde los derechos de la mujer están tan cuestionados, para mí, como mujer, como persona que le gusta ejercer la política, ver la acción de Claudia entregando la copa, para mí creo que es un mensaje claro de que las mujeres hemos llegado hasta esos espacios de poder, en donde si tú analizas, miren todos y cuando vean este episodio, busquen en Google la foto, están todos los hombres y la única mujer que está dentro de la foto es Claudia. Y entregar la copa nos demuestra de que debemos dejar de pensar que las mujeres solo debemos ser ese 1% dentro del desarrollo. En una cancha donde todos eran jugadores hombres, en donde los mandatarios de Estado eran hombres, en donde los altos mandos de la FIFA eran hombres, se ve todo esto. Porque si observamos el otro lado, por ejemplo, yo la amo a Shakira y ella es la reina de los mundiales. Pero si te das cuenta, las mujeres siempre estamos en el lado del entretenimiento. Exactamente. Hacemos el medio tiempo, hacemos todo esto. Mueve las caderas y ya anda el camerín. Exacto. Y eso no está bien. Y aparte de todo, vemos que en el mundial todo es asunto de hombres. Quienes están de entrenadores son hombres. Quienes están en la banca como jugadores son hombres. Y, por ejemplo, justo para este episodio, yo revisaba unos videos en los que decía que para los hombres que son jugadores de fútbol, también su orientación sexual afecta mucho. Oh, durísimo. Porque es un campo en donde la orientación sexual tiene mucho que ver. Sí. Porque hay mucho capital erótico al frente del fútbol, en donde tú abrazas a tu compañero, le besas en el cuello, porque al final del día, dentro del fútbol, hay ese capital erótico de hombres contra hombres. Sí, totalmente. Pero si un hombre de ellos dice que tiene una orientación sexual homosexual, ok, no te pases. Una cosa es que nos demos cariño y otra cosa es que te gusten los hombres. Exacto, una cosa es que nos recontra abracemos y nos muchemos en el gol, y otra cosa muy diferente es que me topes la mano. Exacto. ¿Sabes? Y eso tampoco está muy bien. Tienes mucha razón en ese aspecto. Yo quiero volver un poquito atrás con el tema de la inclusión de mujeres, por ejemplo. Tenemos conocimiento de que hay también un mundial femenino, ¿verdad? Claro. Un mundial de fútbol donde femenino. somos muy buenos. Donde son muy buenas, donde los Estados Unidos, a propósito, es campeón mundial varias veces. Ahora, ahí debería apostarle Donald Trump. Y también Donald Trump, si estás viendo esto, ya sabes, llévanos también a los partidos del mundial. Pero no solo a los masculinos, también a los femeninos. Pero las mujeres también son muy buenas. Justo Nati, soy muy mala para el fútbol, perdón, pero me gusta mucho la política. Me enviaba estos videos, ¿no? En donde las mujeres son 10 sobre 10. Cracks. Y vos no ves, por ejemplo, estadios llenos, ¿no? En mujeres que juegan fútbol, por ejemplo, en el mundial femenino, tú no ves estadios llenos. Y eso es algo que las mujeres se han acostumbrado, tristemente, se han acostumbrado a jugar con mucho menos público, con un público prácticamente inexistente. Sesgado. Mira, es por ejemplo el público que tú vas a encontrar en un partido de fútbol femenino es el mismo que vas a encontrar en un partido de Libertad, que es bajísimo. Y ahí, por ejemplo, viene otra vez el hecho de que Lojano no apoya a Lojano, por ejemplo, muchas veces, o que no nos sentimos emparentados con, en este caso, con Libertad, ¿no? Que es el equipo de la ciudad, que deberíamos de sentirnos reemparentados y deberíamos no nos sentíamos recontra... ni llevados con la liga.
Con la liguita, bueno, con la liguita era bastante más. Bastante más, pero no lo necesario. Seamos muy honestos. Sí, no lo necesario. A mí, por ejemplo, me parece muy admirable el tema de Cuenca y el Deportivo Cuenca. Hasta la muerte. Le reama. Ellos sí son los reales. Eso sí le reama hasta la muerte. Mira, por ejemplo, entonces, si es que el fútbol femenino no está siendo impulsado de la forma correcta para que todo el mundo se interese, porque los partidos de fútbol femenino, discúlpame, son increíbles también. Yo el otro día estaba viendo repeticiones del Mundial en Nueva Zelanda, justamente para grabar este video porque quería hablar de eso. Y luego quería hablar, ¿sabes qué? También de todas las manifestaciones que se armaron en México por el tema de cuando México empezó muy bien el Mundial, ¿no? Y hubieron como festejos en el Ángel y todo, y luego la ciudad quedó destruida. Y claro, esas mismas personas son las que luego se quejan. Estoy lista para esto. Esas son las mismas personas que luego se quejan, por ejemplo, cuando hay desapariciones o cuando las mujeres se están manifestando en una marcha feminista, generalmente la del 8M. No, y es que esas no son maneras. Amigo, festejar así que México ganó, tampoco son maneras en esas todo no caso. Son formas. Mira, esas no son formas. Y tenemos la misma cantidad de basura, la misma cantidad de daños. Y si tú comparas una celebración de fútbol de México versus una marcha del 8M, en las celebraciones del Mundial de Fútbol hubieron muertos. Es peor. Hubieron muertos. Es peor. Pero entonces van y nos dicen a las feministas, esas no son las formas. Entonces vemos esta dicotomía de que el fútbol sí puede verse como alegría, pero la reivindicación de derechos tiene que ser en silencio, porque si no, no va a funcionar. Y es mucho más denso, Vero, porque las marchas feministas, al menos en este aspecto, como tú bien dices, están tratando de reivindicar derechos que históricamente han sido oprimidos, ¿no? O, por ejemplo, cuando se marcha por las mujeres desaparecidas, o por las mujeres que fueron víctimas de femicidio, ¿no? Son mujeres que ya no tienen, están fallecidas, son mujeres que no van a volver a la vida. Estás tratando de reivindicar su derecho. ¿Qué es más importante? Tratar de luchar y reivindicar el derecho de una persona que falleció por el simple hecho de su condición de género, o celebrar que México le ganó a whatever, no sé, que le ganó a Sudáfrica, por ejemplo, en el inicio del Mundial, ¿sabes? Y tú puedes extrapolar y decir, sí, ok, las dos manifestaciones, bueno, una manifestación y la otra celebración, son igual de violentas. Digamos que ambas son igual de violentas. Okay. Si es que las dos son igual de violentas, ¿cuál tiene mayor fin de poder ser violenta? No sé si me doy a entender en ese aspecto. Claro. ¿Cuál está más justificada que sea violenta? Completamente. Pero ¿sabes entonces qué? ahí es que no son formas. Me alegra mucho, porque creo que si hace un año hubiésemos tenido esta conversación, hubieses tenido ideas muy diferentes. A mi percepción creo que... creo que también esta percepción de poder está, porque recordamos que este 8M estuvimos en la marcha. Entonces creo que cuando uno habla de que la manifestación del 8M no son las formas, es porque lo miras desde afuera. Claro, tú ahora me dices, no hubiera cambiado. Sí, estar adentro y estar afuera te dan como dos visiones absolutamente diferentes. Yo creo que si tú veías desde afuera, sí, es como que chuta, sí, quizás se pasaban un poco. Quizás no es tu pensamiento, pero sí es el pensamiento de mucha gente. Ya, pero cuando tú vas a la marcha y ves lo que la marcha busca, la organización de la marcha, porque muchas veces la gente creo que piensa que decimos, ok, vamos a marchar y llamamos a nuestro grupo de amigas y ya. Pero tú estuviste ahí y ves que la marcha es una planificación, una organización, pero sobre todo es esta idea de hablar por aquellas que ya no tienen voz. Uno, porque fallecieron; dos, porque son niñas; tres, porque son mujeres víctimas de violencia dentro de sus hogares que ni siquiera pueden salir a la marcha. Porque también el hecho de salir a la marcha también tiene que ver mucho con derechos. Porque el hecho de que yo pueda ir a la marcha no es el mismo derecho que tiene una mujer que sufre de violencia en su hogar. Completamente. Entonces vemos y todo vuelve al mismo enfoque. Todo es político y todo tiene que tener este ideal de género. Incluido el fútbol. Siempre. Político, 100% político. Oye, no sé si viste este man de Donald Trump, ¿no? El presidente de los Estados Unidos. Nuestro mejor amigo. Que lo hemos citado tanto como a Daniel Noboa. Donald Trump, por ejemplo, hubo un incidente en un partido de los Estados Unidos donde a un jugador le sacaron una tarjeta roja, ¿no? Ah, sí, y luego su este man... apelación. Ajá, exactamente. Él
Y es muy loco. Investigué. Es que es muy loco porque este man le pide el favor exclusivo a Gianni Infantino, o sea, es decir, le escribe, panita, sé bueno, porfa, quítale la roja a mi cholito, porque mi cholo es mi goleador, es mi varón. ¿Y cómo vas a dejar así? ¿Y cómo vas a dejar sin mi varón? Pues es serio vos también, ¿sabes? Y mira, ahí en cambio volvemos un poco a lo que hablamos con este tema de Naciones Unidas y de la supuesta postulación que quiere tirar Donald Trump de Gianni Infantino para la Secretaría General de las Naciones Unidas. Que primero, Gianni Infantino no ha tenido nunca ninguna experiencia de Naciones Unidas. Eso es tremendamente importante traer a colación. Otra cosa importantísima es que hay 3 mujeres corriendo por el cargo, ¿no? Una costarricense, una chilena y una ecuatoriana corriendo por el cargo. Entonces, ¿qué clase de reivindicación de derechos histórica estás tratando de dar ahí? Además de que, volvamos otra vez al tema de que le quitó la roja. ¿Qué quiere decir esto? O al menos que a mí me da a entender es que Gianni Infantino está a disposición de lo que pudiera decir Donald Trump. No, y es por eso que tal vez lo quiere dentro del mando de las Naciones Unidas. Porque a día de hoy el derecho internacional y todo el corpus juris internacional fue creado con el fin de ponerle un freno a las potencias y a la gente autócrata, ¿verdad? A los dictadores y a toda esta gente que no respetan la democracia. Entonces, si es que este señor que muy apaciblemente le quiso quitar la roja porque se lo pidió el presidente de los Estados Unidos, ¿qué nos puede esperar en las Naciones Unidas si es que él llega a ser secretario general? No, y aparte recordemos la posición de Donald Trump. A ver, Donald Trump en su momento se salió, ¿ya? Entonces, también hay que pensarlo. Gianni Infantino llegaría a la secretaría para que Estados Unidos regrese. ¿Para qué? Recordemos que Donald Trump nos dijo en algún momento que las Naciones Unidas no servían. Y resulta que ahora para poder impulsar una candidatura ya no sirve. Entonces volvemos a que todo, absolutamente todo es político, y más cuando se trata de poder y de dinero. Completamente de acuerdo. ¿Algo que les tengas que decir a los chicos? Yo la verdad es que muchísimas gracias por habernos escuchado, por haber estado aquí. Tratamos de que la política sea lo más simple posible, que se llegue a todo el público habido y por haber, que entiendan que la política es para todos, es por todos y que absolutamente todo es político y no por eso tiene que ser complicado, sino que tiene que ser simple. Totalmente, políticamente simple siempre será un espacio en donde hablaremos desde la verdad, desde la realidad y analizando los datos que vivimos día con día. Gracias por vernos, adiós. Chao, chao, chao.